En nombre de Dios y de la patria abrimos la sesión del día de hoy, 3 de marzo. Secretario, ¿tenemos alguna cuenta? Sí, señor presidente. Se han recibido 4 oficios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por medio de los cuales, en cumplimiento de lo establecido en glosas de la Ley de Presupuesto, se remiten antecedentes sobre catastro de terrenos adquiridos, informe de avance respecto de gastos asociados a arriendo de terrenos, informe acerca de... ¿Arriendo de terrenos? Sí, son arriendo de terrenos para uso de las dependencias de cada ministerio. Hay una cantidad de recursos Claro, impresionante en arriendo. Claro. También caracterización de beneficiarios del subsidio al arriendo, informe relativo a la situación de deudores habitacionales e hipotecarios. Y además llegaron 4 oficios de diversas reparticiones precisamente relacionados con el tema de los gastos asociados al arriendo de terrenos u otros bienes inmuebles que sirven de dependencias para aquello. Eso en cuanto a la cuenta, dejar también establecido que... ¿Qué oficio? Si no, se lo vamos a... Sí, ¿Sí? Sí, se paso. Sí, los arriendos, particularmente, por lo que no me... Por otro lado, el asesor de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, don José Huerta, que estuvo presente en la última sesión, a propósito de algunas consultas que se le hicieron, hizo llegar una minuta relacionadas con mantención de la red interna de telecomunicaciones, que ahí se lo vamos a repartir y además después se lo enviamos por correo. Porque era para ustedes, ¿no? Pero es como... ¿ah? Sí. Y por último, la Asociación de Telefonía Móvil hizo llegar sus excusas por no poder asistir al día de hoy. Así que estarían sí presentes los representantes de la Asociación Chilena de Municipalidades y del Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria para referirse al proyecto que está en tabla, que es el que modifica la ley 20.808, que protege la libre elección de los servicios de cable, internet o telefonía. Bien. Eso, señor presidente. Entiendo que ellos quieren exponer primero. Sí, solicitaron los del Colegio de Gestión exponer en primer lugar por razones de agenda, llegaron bien temprano. Entonces, lo hacemos pasar, ¿no? ¿Algunos puntos, sí, Carmen? Sí, yo, presidente, consultarle a la Secretaría por una solicitud que yo había hecho hace un tiempo atrás respecto de un programa que ha implementado el Ministerio respecto al mal uso de viviendas, digamos, con subsidio. Lo cuento porque el día jueves yo tengo una solicitud hecha en mi región de más de 25 denuncias por casas que están recién entregadas, que ya están a la venta en Facebook y en arriendo. Entonces, la verdad es que sería bueno poder contar con la información nacional, saber cómo ha sido la efectividad del programa y cómo lo están implementando, porque finalmente lo que está sucediendo es que los dirigentes de las mismas juntas de vecinos están haciendo las denuncias con todo el costo que implica, ¿no? Porque evidentemente ustedes comprenderán que hay gente que los va a amar y otros que van a odiar a estos dirigentes, que van a tener que exponerse a hacer los reclamos formales. Yo voy a enviar esto, como les digo, a Contraloría, al Ministerio, a todo lo que corresponda, incluido Fiscalía, en caso de ventas que son menores a 5 años. Así que les pido que... Efectivamente, eso se solicitó la información al Ejecutivo. Después tuvimos la oportunidad nuevamente con Gonzalo de conversar sobre el tema y es una de las materias que están haciendo, entiendo, un seguimiento. Lo segundo, tenemos pendiente un tema, ¿verdad? Tuvimos una reunión con el ministro de Vivienda respecto de la ley de integración y la necesidad de hacer un ajuste general a esta norma. Yo les sugeriría, ¿no es cierto?, a los senadores que pudiéramos concordar, dado que va a entrar en proceso de revisión, decíamos esto también a propósito del trabajo que hizo la asesoría de la biblioteca con respecto a la información anterior, y poder conformarse con los asesores, con el acompañamiento de los equipos técnicos del Ministerio, en una agenda de trabajo, tal cual como hicimos con el programa de copropiedad, y poder construir una ley de la cual se haga parte de un tema que por lo demás tiene plena validez, sentido y valor de avanzar en su construcción. Yo sugeriría, ¿no es cierto?, un trabajo de esa naturaleza de carácter técnico, donde pudiéramos concordarlo. Le encargaríamos, obviamente, a los asesores del Ministerio
ya, porque además quedamos ese día de que se iba a trabajar en una propuesta nueva, diferente, con algunos contenidos distintos, y que se haga parte de esa realidad que significa la integración social y urbana, que en el país evidentemente ya hay harta y bastante información, y además hay toda una tramitación también previa de ese proyecto que requiere algunos cambios sustantivos. Así que aquí sugeriría, ¿no es cierto?, senadores, que pudiéramos constituir este equipo técnico de los asesores y poder avanzar en la materialización de ese proyecto. Siempre y cuando este equipo técnico fuera abierto, o sea, que no tuviera una predefinición. Sino Sí, que... Absolutamente, con esa voluntad, ¿no es cierto?, y con esa decisión, ¿ya? Acordado de esa manera, y así queda asignado también el programa, ¿ya? Bueno, aprovechamos de tenemos que continuar con el estudio de este proyecto respecto de la modificación a la ley 20.808. Contamos aquí con la presencia de la gente del Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria, el presidente don Aníbal Ahumada, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. El director secretario, el señor Víctor Dámele, bienvenido. El gerente general, señor Sebastián Ruiz, igual, bienvenido a esta sesión. También con la gente de la Asociación Chilena de Municipalidad, el subsecretario ejecutivo, señor Miguel Moreno. Bienvenido, Miguel. Los asesores legislativos, Marcia González, ¿está acá o no? Allá está, hola Marcia. Y Nicolás Gatica y Marcelo Mesa. Así que bienvenido también usted a la mesa. Y como siempre, los asesores legislativos del Ministerio, Nicolás Galvez y Gonzalo Casitúa, bienvenidos. Y los asesores de la biblioteca, ¿verdad?, y de cada uno de los parlamentarios que están aquí también. Frente al tema que nos convoca, ¿verdad?, le vamos a ofrecer la palabra al presidente del Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria de Chile, respecto de este tema y de este particular. Tiene la palabra don Aníbal. Bien, muchas gracias, muy buenos días a todos. Queremos, como Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria de Chile, agradecer en primer lugar a la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado por la invitación a dar nuestra opinión en este tema que nos convoca en el día de hoy. Pero antes de referirme a este punto en particular, me permito a nombre de nuestro gremio hacer presente lo siguiente. No es primera vez que en estos 20 años de vida de nuestra asociación gremial nos invitan a las comisiones de la vivienda del Senado como también de la Cámara de Diputados para tratar temas de copropiedad. De hecho, el senador Montes nos conoce de hace mucho tiempo. Cuando era diputado lo invitamos a nuestro aniversario número 10 en un congreso que tuvimos junto con el señor Juan Carlos Latorre. Y siempre hemos estado presentes y lo hemos hecho de la mejor manera con el propósito de contribuir de una forma sostenible a los temas que nos han consultado las autoridades como ustedes. Y siempre lo hemos hecho también con el interés de aportar con nuestro conocimiento, con nuestra experiencia y práctica en la administración de copropiedad. En nuestro gremio tenemos asociados con más de 40 años de trayectoria. La cantidad de comunidades que administramos como asociación, ¿verdad?, supera las 6.000 comunidades. Esto significa que cada una de las elaboraciones de los trabajos que efectuamos nosotros lo hacemos con bastante seriedad. Cada informe que nosotros emitimos se fundamentan en el quehacer efectivamente de lo que sucede dentro de las comunidades. Por lo tanto, el conocimiento acabado que nosotros tenemos es lo que hemos entregado a ustedes, como también a los medios de comunicación y por supuesto a nuestros asociados y a los copropietarios de que son nuestros clientes. Somos la única organización a nivel nacional con profundos conocimientos sobre el tema de la copropiedad inmobiliaria, no solamente en Chile, sino que también somos dirigentes a nivel mundial de los administradores. Por lo tanto, tenemos y podemos decir con mucha propiedad que nuestras opiniones, recomendaciones que hacemos a ustedes, las autoridades, tienen un sólido respaldo y se basan precisamente en el mayor interés por beneficiar a los residentes, a los copropietarios, a quienes viven en los edificios y condominios. Respecto a la ley, a la nueva ley de copropiedad que hemos asistido con mucho gusto cuando ustedes nos invitaron, ¿verdad?, y con mucho respeto también a cada una de ellas, hemos dado y hemos aceptado el estar presente y
en reunirnos no solamente con ustedes, sino que también con los asesores del ministro de la Vivienda que han estado encargados de ese tema y nos hemos preparado bastante bien. Es así como cada uno de los 22 puntos que recomendamos modificar, sustituir o incluir, ¿verdad?, lo hicimos con conocimiento, con profundidad, ¿verdad?, y con argumentos que tenían como propósito precisamente el mejorar la ley que hoy día está tratando de salir de este Congreso. Es por esta razón que nos parece muy poco creíble que ustedes no hayan considerado ni incorporado al cuerpo de ley ni siquiera una de las recomendaciones que nosotros hicimos, y es más, hicieron caso omiso a todas las recomendaciones que hicimos. Nuestro interés por aportar en beneficio de los propietarios y residentes de las comunidades de edificios. Nuestra inversión de tiempo y dinero en preparación del material escrito que le fue entregado a cada uno de ustedes fue considerado por ustedes innecesario y probablemente sin ninguna importancia. Lamentablemente, las decisiones respecto de la ley fueron tomadas por ustedes basándose en el desconocimiento, en supuestos, en percepciones y también opiniones de terceros desconocedores de la realidad de la copropiedad, como somos nosotros, sin considerar la experticia de quienes realizamos este trabajo día a día, ¿verdad?, en las comunidades de edificios y que conocemos la realidad, ¿verdad?, desde la base misma. Es por ello que le hacemos un llamado a reconsiderar lo enviado a la Cámara de Diputados y a tomar en serio nuestras recomendaciones. Estamos seguros como colegio que si lo hacemos, si ustedes lo hacen, la ley será mucho mejor y no reflejará lo que hoy demuestra de ustedes, una gran falta de conocimiento a la parte, digamos, que está relacionada con el tema de la copropiedad. De todas maneras, a pesar de esta falta de consideración por parte de ustedes, el Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria está interesado en aportar a la sociedad de manera desinteresada nuestro conocimiento y continuaremos asistiendo a las sesiones que ustedes nos quieran invitar para escuchar nuestra opinión. En cuanto a la consulta que nos hacen sobre el proyecto que modifica la Ley 20.808, que protege la libre elección del colegio, la libre elección en los temas relacionados con el cable, internet o telefonía, la opinión del Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria de Chile es que el costo de este gasto debe ser financiado por las empresas interesadas en prestar este servicio y no debe significar un costo para los condominios sociales. Esa es lo que es la opinión del colegio referente a este tema. Queremos dejar una copia de lo que acabamos de declarar. No sé a quién, Sebastián. ¿A Jorge, ¿se corresponde a ti recibir esto? ¿Sí? Ok. Así que dejamos una copia de esto en nuestro parecer y agradecemos que se hayan dado, ¿verdad?, el tiempo de escucharnos y habernos invitado. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Walter. Yo no sé si alguien más de su equipo quiere expresar alguna cosa. Está todo contenido acá ya. Señor presidente, sí, mayoritariamente está contenido en ese documento, pero faltaría agregar que no solamente las propuestas nuestras van de cara al beneficio de los residentes, sino que también de la cantidad de trabajadores que ejercen funciones en las distintas comunidades. Elemento fundamental en el desarrollo y actividad de la copropiedad inmobiliaria. Ellos tienen mucho que decir al respecto. Y nosotros estamos también salvaguardando los intereses de los trabajadores. Bien, don Víctor, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, este proyecto ustedes saben que está pasó al segundo trámite, ¿ya? Pasó hacia la Cámara de Diputados, por lo tanto esto está en pleno proceso de evolución. Gonzalo, no sé si tienes algo que decir sobre ese particular, amigo, que se ha planteado acá. Gracias, presidente. Bueno, recojo también lo que señala. El proyecto está en segundo trámite, ya se dio cuenta de él en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, y ahí va a empezar la discusión de ese proyecto, donde también hay espacio para hacer las mejoras que sean pertinentes. En mi opinión, no manejo el detalle de las 22 propuestas, pero sí, o sea, lo manejé en su minuto al haberlas revisado. Considero que varias de ellas sí están recogidas de una u otra manera, quizás no en la manera expresa como ustedes la habían propuesto, pero sí recogí el sentido de varias de ellas. Cuando ustedes vinieron a poner acá, se habló del tema del registro de administradores, había cierto consenso en esa figura, se perfeccionó ese registro, se establecieron varias
un título especial al respecto, 2 títulos, uno sobre el registro, otro sobre el procedimiento sancionatorio, para que hubiera certeza en la ley respecto de cómo iba a operar esto. Creo que también tenía cosas con el plan de emergencia, el artículo del plan de emergencia también se perfeccionó. Entonces quizás no están recogidas de manera literal, puede ser, pero yo creo que el espíritu de varias de ellas sí está recogido. La disposición nuestra siempre ha estado, si quieren nos juntamos un día en una reunión y revisamos nuevamente ese documento uno por uno. O sea, en ese sentido no es que se haya menospreciado o desconsiderado ese aporte. Creo que sí hubo un trabajo serio del equipo de asesores y nuestro de revisar esa propuesta. Y no es que sea algo absolutamente cerrado y que no se pueda seguir discutiendo en ningún caso. El proyecto de ley no está despachado, todavía tiene todo un trámite abierto y por lo tanto hay espacio para seguir haciendo las mejoras, si es que hay espacio para ellas. No creo que tenga que agregar mucho más. No, correcto, Gonzalo. Además de que, bueno, en estas discusiones, en esta audiencia se reciben, a veces las cosas literales tampoco quedan, pero siempre valoramos mucho la experiencia de quienes obviamente trabajan con los temas, y esto, como bien se señala, pasó a su segundo trámite, desconocemos si va a volver a la sala, o sea, esto no se agota, ¿no es cierto?, en una instancia. Esto tiene todo un proceso y lo más importante, evidentemente, al final del día es la calidad del proyecto respecto a los usuarios, que a lo que todos nos interesa, y entendemos que todos estamos absolutamente comprometidos con esa voluntad y con esa decisión. Senador Montes. ¿Sobre esto mismo? Sí. Mira, yo, presidente, creo que los términos en que se plantea esta organización son bastante fuertes y muy categóricos, y a mí me parece que frente a eso no queda otra que esta comisión responda frente a las 22 propuestas que se acogió y que no se acogió, y la verdad el sentido que tiene este diálogo con los distintos invitados. Yo haría una respuesta, presidente, eso es lo que te quiero plantear. No me parece que pueda dejarse pasar esto así nomás y revisemos cada una de las 22 proposiciones. Porque el ánimo de la comisión siempre es recoger aquello que parezca pertinente. Puede que en algunas cosas no estemos de acuerdo, que ese es otro asunto, pero el ánimo es dialogar con distintas organizaciones de la sociedad. Eso, presidente. Bien, senadora Aravena. Sin ponernos de acuerdo con el senador Montes, yo iba a plantear exactamente lo mismo. Yo creo que siempre hubo espacios y ha habido espacios de diálogo en esta comisión. El trabajo que se hizo fue exhaustivo. Yo también estoy solicitando formalmente, a través de esta opinión que estoy dando, que respondamos una por una todas las observaciones que ustedes hicieron y cómo las fuimos abordando, y también el por qué quizás fuimos cambiando. Y es lo lógico, o sea, no tendría sentido que cada expositor venga acá y nosotros tomemos literalmente la redacción de ustedes y la transformemos en un proyecto de ley. Eso significaría que no tiene sentido el espacio, digamos, de discusión política y técnica que nosotros llevamos a cabo. Entonces, la verdad es que yo pido y solicito formalmente hagamos un trabajo exhaustivo con la biblioteca, con el equipo de asesores y nosotros para responder formalmente, porque también siento que queda la sensación de que ustedes vinieron a perder el tiempo y yo creo que no es así. Y por lo tanto, si hubieran algunos espacios que técnicamente ustedes consideren que no fueron abordados después del análisis que hagamos, está todavía el espacio de la Cámara de Diputados. Pero siento que de alguna manera tenemos que responder, y no solamente formalmente, sino que técnicamente cada uno de los puntos que ustedes consultaron, porque creo que nunca fue el espíritu nuestro el no hacernos cargo de cada una de las demandas que aquí se expusieron. Muchas gracias. Bien, acordado de esa manera. A veces hay propuestas que no son atingentes al conjunto de la idea global de lo que se busca tampoco tramitar, así que lo importante es que están acá. Se les invitó también para este otro proyecto, ¿verdad?, sobre el cual entendemos que la única apreciación que ustedes realizan es sola y exclusivamente al hecho, ¿no es cierto?, que los costos de esto deben incurrir a quien debe incurrir. Pero, como bien se ha señalado así, lo acordamos de esa manera y le vamos a responder al requerimiento que se ha manifestado acá. Solamente agradecer la buena disposición que han tenido los senadores, ¿verdad? Quedamos siempre atentos a lo que ustedes estimen para nosotros estar asistiendo las veces que estimen ustedes necesario. Muchas gracias por habernos escuchado y nosotros ahora debemos retirarnos. Bien, antes que se retire, en todo caso, en un mundo, en el minuto en el cual pareciera ser que los diálogos se construyen de manera... Es conveniente también construir con la forma como se hacen los diálogos cuando se hacen planteamientos. Yo creo que a estas alturas del partido, ¿verdad?, las instituciones, las personas,
tenemos hoy día también una enorme obligación a través del diálogo también reconstruir opiniones y cómo somos capaces de sentarnos en la mesa para intercambiar ideas, aunque pensemos totalmente distintos, y aun cuando así nuestros planteamientos no sean acogidos por alguna razón técnica, legislativa, habrá así acontecido, no es por mero capricho de no querer considerar la opinión de alguna institución o de algún actor particular. Y en ese ámbito, ¿no es cierto?, creo que también hago mención, ¿verdad?, de que en esa construcción los diálogos también es súper bueno empezar a tenerlos presentes como lo expresamos. Uno puede señalar todo lo que uno quiera, ¿verdad?, pero también hay una necesidad de construir un diálogo cívico, ¿verdad?, que nos permita avanzar y seguir construyendo puentes, seguir avanzando, ¿no es cierto?, en las alianzas que necesitamos a todos los actores de la sociedad y a todas las opiniones de la sociedad que hoy día frente a estos temas evidentemente se requiere. Así que le agradecemos sinceramente su opinión y vamos a seguir siempre atentos al requerimiento y a la información de ustedes con su experiencia para los temas que tengan relación con la tramitación de leyes vinculadas a la vivienda. Así que muchas gracias por acercar acá. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio saludo a los honorables senadores y senadoras. Quiero excusar al presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, alcalde Germán Codina, quien por motivos de agenda no ha podido asistir a la invitación formulada por esta comisión y naturalmente me ha encomendado que haga y coloque sobre la mesa la visión que tiene el mundo municipal sobre esta modificación al proyecto de ley denominado Ley de Ductos o Ley 20.808. Quisiera, en primer lugar, presidente, precisar algunas cosas en el ámbito de nuestra exposición, referente a hacer un recordatorio de cuáles son los elementos más significativos que esta ley tiene desde la perspectiva de la construcción de ella y para posteriormente dar una visión nuestra sobre esta modificación. En primer lugar, por cierto, ¿por qué nace la ley de ductos? La ley de ductos nace porque era habitual, digamos, que las inmobiliarias o los administradores entregaran contratos de exclusividad a determinadas empresas de servicios de telecomunicaciones, con lo cual, digamos, eran proveedores únicos de condominios, loteos o edificios, provocando, digamos, en cierta manera lo que se denomina, hay un monopolio ahí en función de ese ámbito. Eso produjo que cuando se entró en vigencia esta ley, se pone fin a estos acuerdos de exclusividad que habían entre los administradores con las inmobiliarias para los efectos, digamos, de firmar estos contratos de exclusividad. Esta ley, la ley de ductos, por cierto, creó un hito histórico en el ámbito de las telecomunicaciones, porque cambió la ley en la concepción normal que venía y permitió que los residentes de los edificios y condominios y loteos pudieran elegir a más de un proveedor, con el fin, digamos, de acabar los monopolios que estaban hasta antes de la ley. Por cierto, producto de la creación de esta ley se producen dos modificaciones, una a la Ley General de Telecomunicaciones y otra a la Ley de Copropiedad Inmobiliaria. Y específicamente en cuanto al artículo 7 ter, que se sintetiza y dice claramente que todo proyecto de loteo o edificación debe estar, digamos, acogido o no a régimen de copropiedad inmobiliaria, debe velar por la libre elección de cada unidad de contratación y recepción de servicios de comunicaciones. Como consecuencia de lo anterior, los proyectos que consideren este tipo de instalaciones deberán contar con la capacidad necesaria para que los diversos operadores de telecomunicaciones puedan suministrar este servicio en condiciones competitivas de acuerdo a la norma técnica. ¿Qué trajo como consecuencia esta ley? Como conclusión, libertad de elección asegurada por ley a todos los usuarios de los edificios, condominios o loteos. Los efectos, digamos, que produjo la ley adicionalmente es precisar un procedimiento técnico que deberían tener presente las empresas que se dedicaran a la colocación de ductos y entrega de servicios de telecomunicaciones.
y el artículo 7 cuarto lo definió como, primero, la creación de un registro público y electrónico que será implementado y será, digamos, agendado por la subsecretaría, con el objeto que estos operadores puedan ser conocidos y cualquier falencia que tuvieran se detecten rápidamente. En el caso de edificios, condominios o loteos, se establece que las construcciones futuras de los edificios nuevos deben tener incorporada una red interna de telecomunicaciones que permita soportar a los diferentes servicios que pueden entregar las empresas que se dedican a las telecomunicaciones. En la misma medida, nos manifiesta, digamos, que en cuanto a lo más relevante de la Ley General de Telecomunicaciones, que está especificada por esta ley de ducto, nos habla de obligaciones del cumplimiento para los condominios, donde todos aquellos condominios que anteriormente tenían algún contrato de exclusividad con alguna de estas empresas, hoy día dejan de tener validez, incluso que el copropietario respecto a privar de libertad de acceso a algún residente que lo solicite en ese edificio que tenía esa condición de tal. Naturalmente que desde la perspectiva y de la mirada de la ley nos dice de que los ciudadanos deben tener acceso a mejores servicios, más servicios y a real competencia de tarifas proveedoras. Y eso, por cierto, naturalmente nos asegura la libertad de elección al usuario de demanda de este servicio. También se regula el cómo se implementa esta normativa, libertad de elección en los nuevos proyectos con operadores inscritos en el registro de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Naturalmente que estos proyectos nuevos deberían inscribirse en este registro de proveedores, tal como lo dije anteriormente, con la finalidad de poder conocer quiénes son, qué hacen y qué falencias pudieran tener en su construcción. El cumplimiento está condicionado para otorgar una recepción definitiva por parte de la DOM municipal, y aquí donde el municipio tiene mucho que ver referente a aceptar que las obras del proyecto de construcción presentado están cumpliendo la normativa de la ley de ducto. Naturalmente, esta ley, desde la perspectiva de la interpretación de los actores, sean inmobiliarias, sean los proveedores de servicios de telecomunicaciones, como los DOM, interpretan en forma diferente esta ley y trae, digamos, algunas consecuencias que más adelante vamos a describir. En el ámbito, digamos, de esta ley y la aplicación, manifiesta que esta tiene que ser en forma inmediata a partir de lo que fue ley y se implementará en forma gradual en conjuntos habitacionales de baja altura. Además, se dice que estará a cargo de que las empresas que se adjudiquen la construcción de estos proyectos deben ser los encargados de la instalación de la red interna. Para las antiguas edificaciones, o sea, edificios que ya están construidos sin este tipo de red interna, se permiten facilidades para la entrega a los nuevos proveedores, pero no se garantiza al usuario la llegada de esto a su hogar. Claro, porque sucede que muchas veces, cuando se hicieron los contratos de exclusividad con algún proveedor de telecomunicaciones para entregar algún servicio al interior de un condominio o de un edificio, naturalmente que quien construyó la ductería para que pasaran los cables al interior de él, lo hizo en función de que iba a ser el único y exclusivo suministrador de ese servicio y naturalmente son de escaso diámetro, lo que no permite que muchas empresas puedan más acoplarse a ese ducto para llevar el nuevo servicio. Por eso que lo dice claramente que las edificaciones antiguas no garantizan al usuario la llegada de esta ofrenda diversa de servicios de telecomunicaciones por las condicionantes de esos ductos que naturalmente son los que hoy día estaban con exclusividad hasta antes de esta ley. Las empresas hoy día, las empresas no ejecutan ni quieren ejecutar, digamos, este tipo de ductos porque no quieren incurrir en el aumento de costos. Y eso se ha visto un montón de proyectos presentados en las direcciones de obras municipales que han sido rechazados, dado de que por algunos DOM y por otros han sido viabilizados, dada de que no cumplen con esta red interna de comunicación de ductería para los servicios de telecomunicaciones.
Desde la perspectiva del mundo municipal, nosotros creemos que existe un cierto grado de complicación en la interpretación de la ley. Si bien es cierto hay un reglamento, pero este reglamento no ha sido lo suficientemente claro y específico en cuanto a determinar las responsabilidades y funciones de cada uno de los actores que intervienen en el ámbito, digamos, de la aplicabilidad de la ley. Los costos de construcción en general viabilizan el acceso, pero también encarecen, digamos, las viviendas en condominios sociales. Y eso es un problema no menor. En la misma medida, nosotros estamos planteando que el encarecimiento por estos nuevos costos en las nuevas viviendas sociales, las empresas constructoras están buscando una serie de subterfugios para no instalar los ductos, y naturalmente que hay varios proyectos que están detenidos en las direcciones de obra, dado de que no presentan proyectos de ductos y los directores de obra no están entregando su aprobación. En el caso de los condominios acogidos a copropiedad, el acceso no se puede impedir por oposición de la asamblea o algún propietario según lo manifiesta la ley. ¿Cuál es la moción? La moción dice que es, primero del artículo primero, transitorio de la ley de ductos, que los costos incluidos en la instalación para el libre acceso a los servicios por parte de los usuarios de residentes de viviendas sociales, antiguas o nuevas, deben ser obligatoriamente asumidos por las empresas proveedoras del servicio. Esa es la moción que hoy día está sobre la mesa en esta comisión. Nosotros, ¿qué es lo que pensamos respecto a aquello? Hecho la previa a lo que vamos a plantear y recordando un poco la ley, nosotros creemos que debe haber una aclaración para que no sea interpretable la ley entre los diferentes actores que intervienen y que forman parte de esta ley de ductos, para no confundir y en el caso específico de las elecciones de obra, estos actúen claramente en función de lo que el reglamento y la ley determinan y que no esté sujeto a dobles interpretaciones. Más allá de la sobrecarga laboral que los dos van a tener respecto a esta actividad, por cierto, es un elemento también a tomar en cuenta. También pensamos de que generalmente este tipo de modificación estructural en las construcciones están regidas bajo la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su ordenanza. Por lo tanto, las direcciones de obra aplican las normas que se emiten de esta Ley Orgánica Constitucional de Construcciones en el ámbito y sus ordenanzas. Nosotros sugerimos que desde el MIMBU se maneje la posibilidad de extensión y flexibilización de los programas de subsidio, ya que existen aumento de presupuesto, solicitamos aumento de presupuesto al DS49 y asegurar que estos grupos altamente vulnerables, que son las de viviendas sociales, puedan postular mediante los comités de vivienda para que no existan montos adicionales a la postulación de estos a las viviendas sociales. Y decimos esto, y aquí me voy a detener un poco, porque hoy día nos encontramos nosotros en una situación en muchas poblaciones de Chile, y específicamente en las grandes urbes de las capitales regionales, donde, dada la limitante que tienen quienes postulan a los subsidios habitacionales desde el punto de vista de juntar los recursos para tener el ahorro previo y postular, digamos, al subsidio, no es menos cierto que una vez que logran ellos obtener el subsidio, logran obtener la vivienda social, se enfrentan al problema que está debatido en la ley de ductos. Muchas empresas de telecomunicaciones al día de hoy ocupan la fachada de los edificios como red para distribuir todos los cables con los servicios que entregan a cada unidad habitacional. Y naturalmente estos cables no solamente afean el frente de los edificios, las empresas de telecomunicaciones no pagan un peso por ocupar algo que es propio de esos copropietarios de esas viviendas sociales, y además cuando los vecinos que viven en estas unidades solicitan, digamos,
se postulan a los programas de condominios sociales para el mejoramiento de fachada, aislamiento térmico, cambio digamos, de techumbre, una vez que ganan por la postulación en este programa de condominios sociales, ganan los recursos para mejorar, digamos, la infraestructura de ellos, se encuentran con que quienes van a ejecutar la obra les dicen: no podemos ejecutarla porque está lleno de cables telefónicos, de cables, todo el fronte, por lo tanto no podemos nosotros trabajar. Y esos vecinos que postularon a los programas de viviendas sociales hoy día se encuentran con que tienen el programa, se ganaron, digamos, la postulación, pero no la pueden ejecutar. Y al no poder ser ejecutada, se produce, digamos, que va quedando esa unidad de condominio social, va quedando, digamos, fuera del avance que debería tener en función de estos programas que están focalizados hacia ello. Y ese es un problema que, por cierto, hoy día muchos alcaldes están planteando y se encuentran, y aquí tenemos una foto. ¿Por qué no me muestran las fotos, por favor? Mira, para que haya mayor... La última, ahí pasa la siguiente, mira. Pasa la siguiente foto. Ahí se ve, por ejemplo, todos esos cables que llegan ahí, que llegan al frente y de la fachada esa, son todos de telecomunicaciones. No hay ningún cable aéreo, son todos de Telefónica, de TV Cable o de otras empresas que entregan servicios y ocupan una propiedad privada para distribuir, digamos, sus... Ahí hay otra, aquí en la quinta región, en Gómez Carreño. Entonces, esta es una situación, digamos, que a nosotros nos preocupa desde la perspectiva de este tipo de situación. Y más aún, el año 2019 hubo un reclamo de un vecino por el afeamiento de la mirada, digamos, de estos cables de telecomunicaciones. Y este vecino reclamó al juzgado, pasó por las diferentes etapas, llegó a la Corte Suprema y la Corte Suprema lo dice claramente, y de ahí nace nuestra preocupación, lo dice claramente que de acuerdo a la ley 18.695, que es la ley orgánica y constitucional de municipalidades, de acuerdo a esta ley, el artículo 5 dice que administrar los bienes municipales y nacionales de bien de uso público es una obligación del municipio en cuanto a su pertenencia, salvo, dice, aquellos que están por ley, su administración está determinada a otras instituciones del Estado. Y además señala que en el artículo 25 dice que existirá una unidad encargada de la función de medio ambiente, aseo y ornato, a la que le corresponderá velar por el aseo, proponer y ejecutar medidas tendientes a materializar acciones y programas relacionados con esta materia. Es decir, le entrega, de acuerdo a la ley que rige a la municipalidad, le entrega a la municipalidad la potestad respecto a lo que es el aseo, ornato y medio ambiente. Pero hay otro tema más, que también se pronuncia la Corte Suprema y dice que, dada esta situación, no solamente se debe mirar el aseo y ornato a nivel, digamos, de rasante cero, o sea, de calle y avenida, sino que también en el subsuelo y también a nivel aéreo, porque son bienes de uso público, razón por la cual el municipio es el que debe velar por aquello. Y cuando uno ve el tema, el problema de los ductos, en el cual estamos insertos hoy en día haciendo nuestra mirada, naturalmente que tiene mucha importancia para nosotros, dado de que, de no ser esta ley, no clarificar algunos conceptos referentes a esta modificación de costo de ductos y otros derivados que nosotros creemos que hay que colocar, los municipios se van a ver insertos en una problemática no menor. Nosotros planteamos también que la Subtel debe fiscalizar, digamos, a estas empresas proveedoras y al cumplimiento de las exigencias normativas. Y en la misma medida,
planteamos, digamos, que estas empresas de telecomunicaciones, una vez que dejen de cumplir el objetivo del servicio que entregan, deben, digamos, retirar los cables que van a pasar por esos ductos. Nosotros lo denominamos escombro de ducto, porque si ya no va la empresa BTR a suministrar servicios, porque se cambiaron a Claro, se cambiaron a otra empresa o a Telefónica, debe retirar esos cables para dejar viable el ducto para que otra empresa nueva o distinta a la que está pueda también ofrecer el servicio y aprovechar esa ductería interna. Por lo tanto, pedimos que quien nos entrega el servicio retire, digamos, estos ductos. Más aún cuando uno mira la factura de lo que cobran por el servicio de estas empresas, viene considerado la mantención y además de la mantención está considerado el retiro, digamos, de los cables, y lo cobran todos los meses a quienes tienen esos servicios. Por lo tanto, nosotros pensamos que una de las maneras de poder controlar esto, para que no pase lo que ocurre con los cables aéreos, en que las empresas dejan de utilizar los cables por mejoramiento de tecnología o porque ya no entregan el servicio, quedan en los postes. Nosotros creemos que hay que aplicarle a cada una de estas empresas que van a utilizar los ductos instalados en las viviendas, se le debe aplicar un derecho de paso. Debe haber un pago que tienen que hacer, de manera que cuando ellos van a avisar en foro, y esto debe ir a soporte municipal, de manera que cuando dejen de entregar el servicio, inmediatamente la municipalidad se va a dar cuenta que no están pagando y pueda combinarlo a que retiren los cables, digamos, que dejaron muertos al interior de cada uno de los ductos. Y este tema, planteado de esa manera, presidente y senadores, para nosotros tiene no solamente una importancia por lo que planteaba del dictamen de la Corte Suprema, por la situación en la cual hay muchos proyectos al interior de las divisiones de obra que están detenidos, dada la interpretación que hay, sino que también la ductería misma debería tener, digamos, un marco financiero jurídico que vaya, digamos, al soporte municipal, que permita, digamos, contratar inspectores para que estén chequeando y mirando lo que ocurre en cada una de estas viviendas. Porque los usuarios generalmente no lo van a hacer, primero por sus condiciones socioeconómicas y en segundo lugar las empresas abusan muchas veces de la falta de conocimiento que ellos tienen en función de las obligaciones que tienen las empresas para entregar el servicio a las comunidades. Eso es, presidente, lo que yo quisiera plantear. No sé si... ¿Aló? Ahí sí. Buenos días, senadora, senador. Solamente acotar un detalle que, bueno, Miguel ya ha mencionado bastante, pero es un tema técnico de que si no regulamos la capacidad técnica de los ductos, tal que consideremos un crecimiento futuro de nuevas empresas proveedoras que puedan entregar servicios vía los ductos corrientes débiles, de alguna manera eso no está hoy día al alcance ni en conocimiento para aplicar por los DOM. Un buen detalle. Eso. Gracias, Marcelo. Gonzalo. Gracias, senador. Quisiera hacer algunas observaciones. Primero, bueno, agradecer a la Asociación Chilena por su comentario. Creo que hay algunos puntos que requieren una pequeña precisión. El objetivo de la ley de ducto era efectivamente garantizar la libre competencia, la libre elección. De hecho, tiene su origen en una recomendación que hace el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en atención a estos acuerdos de exclusividad que habían en las copropiedades. Surge la ley, etcétera, y el reglamento. Y lo que termina concretándose como normativa es esta exigencia de una red interna de telecomunicaciones, que precisamente busca evitar problemas futuros para la entrada de operadores a una copropiedad, principalmente, o a un proyecto nuevo. También se ponen los transitorios en el caso de los existentes. Pero en el nuevo, esta red interna de telecomunicaciones, la principal gracia que tiene es que ya viene lista para su uso, y en el fondo las empresas se conectan al acceso del proyecto y en términos técnicos, por ejemplo, que hay en el último comentario respecto a la capacidad de nuevos operadores, si no me equivoco, un reglamento técnico de Subtel que tiene una participación del Ministerio de Vivienda también,
Pero si no me equivoco, el detalle es un ducto con un cable coaxial, otro ducto con un cable de fibra óptica, con lo cual se abordan dos tipos de tecnología distintas, y un ducto vacío por eventuales nuevas tecnologías, precisamente previendo esa necesidad de los avances tecnológicos, etcétera. Entonces, la red interna de telecomunicaciones conceptualizada así en proyectos nuevos evita que a futuro haya intervenciones en la fachada, que nadie dejó pensado que podía llegar a haber la necesidad de que entrara otro operador, etcétera. Y la necesidad de inscribir los proyectos en el registro también va vinculado con eso, avisarle a las empresas de telecomunicaciones que va a haber un proyecto en un determinado lugar para que ellos adopten por su parte las decisiones de inversión que les corresponden a ellos, porque el proyecto se va a hacer cargo de esta red interna de telecomunicaciones. Y el proyecto va a estar listo para quedar conectado, pero necesita que el operador llegue con su red hasta allá. A diferencia de servicios sanitarios, etcétera, donde la ampliación del territorio operacional va de la mano con el hecho de otorgar el permiso y efectivamente uno va a abrir la llave y va a haber agua. Acá lo que va a pasar con estos proyectos, que son proyectos que están listos para tener telecomunicaciones, pero que tiene que llegar una empresa a prestar ese servicio. Entonces, las empresas tienen que saber que en una determinada ciudad va a haber un desarrollo hacia allá y decir, tengo que extender mis redes para llegar hasta ese lugar, porque me resulta atractivo ir hasta ese lugar. Y eso implica redes externas por los bienes nacionales de uso público, etcétera, y ahí entra el tema de los cables y eventualmente la canalización subterránea y el uso de los bienes nacionales de uso público, las servidumbres para poner la postación, etcétera. Sí quisiera precisar el tema de los cables en desuso. Creo que, sin perjuicio de las propuestas que hace Miguel de cómo debiera abordarse, no hay que olvidar que este tema acaba de ser tratado por este Congreso y una ley publicada en agosto del año pasado sobre el retiro de los cables en desuso, que es la 21.172. Claro. Y que en términos simples plantea un poco esta idea de que si los elementos están en desuso se califican como desechos y se le establece la obligación a la concesionaria de que en un determinado plazo tiene que retirar esos cables. Y si no los retira, eventualmente los puede retirar la municipalidad a costa de la empresa concesionaria. Por lo tanto, creo que el aspecto central de lo que está planteando Miguel está abordado en una ley muy reciente, que es de agosto del año pasado, que hay que ver cómo se termina implementando. Perdón. Pero creo que hay un tema que ya fue abordado por este Congreso y que efectivamente es un tema, porque se genera esta cantidad de cables y que después cambia la tecnología y el cable queda ahí, y era un tema histórico que había que abordar y que se impulsó, y creo que tiene que ver con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, el Ministerio de Energía más que con nosotros, pero que ayuda claramente al impacto urbano que tiene estos cables en las ciudades. El tema de los condominios existentes que requieren asegurar esta libre elección, hay algunos principios en los artículos transitorios bien claros, que estos acuerdos de exclusividad ya no rigen, que es necesario hacer obras que se puedan hacer. Hay un punto ahí cuando es necesario hacer obras en bienes comunes, se requiere de acuerdo de la Asamblea Extraordinaria, entonces ahí hay que ver cómo abordar eso, y de hecho el proyecto del senador Durresti lo plantea como un inciso al artículo transitorio, pero cuando lo expuso también estábamos hablando de los proyectos nuevos, por lo tanto hay que ver ahí bien cómo ajustar eso, porque si queda donde él lo plantea es para solamente los existentes, y su preocupación era también los proyectos nuevos, especialmente los con subsidios, y ver también, y por lo mismo nosotros estamos trabajando, y con esto cierro, trabajando en el Ministerio con las distintas divisiones con competencia en esta materia, la división técnica, la división de política habitacional y la división de desarrollo urbano, en cómo abordar esta materia para traerles una propuesta específica respecto de cómo poder abordarlo, también en conversaciones con Subtel, por supuesto. Eso. Bien. Sí. Senadora Aravena. Sí, es bien breve. Yo creo que lo que terminó pasando es que esto, que era quizás un lujo hace 20 años atrás, dejó de serlo y hoy día es una necesidad. Entonces la legislación ha tenido que nuevamente adecuarse a la realidad, y en ese contexto la presentación, que lo voy a leer con bastante más calma y lo voy a llamar para ver detalles, abre un escenario que es mucho más allá del proyecto que nosotros presentamos. Entonces yo digo, no podemos hacer cargo solo del artículo, pero también podemos hacernos responsables como comisión de lo que nos estás planteando tú, que es bastante más amplio, para que efectivamente a propósito de este proyecto podamos ver el tema un poco más en lo que significó la aplicación de la ley, que entiendo que hay que hacer ciertas mejoras. Entonces, yo sugeriría, presidente, porque, si me lo permite, conversando con Verónica, nuestra profesional de la biblioteca, ella tiene algunas ideas respecto al tema que quizás pudiéramos
poder hacernos cargo de la presentación del municipio y tomar en cuenta la opinión de la biblioteca y hacer un breve informe que permita abordar este tema un poco más integralmente, porque no hay nada peor que, o sea, es como el enfermo, o sea, puede que llegue por un resfriado, pero cuando hicimos los exámenes nos damos cuenta que tiene bastante otras patologías y finalmente sería una irresponsabilidad hacernos cargo del resfriado y dejar al señor que se vaya. Entonces a mí me pasa que, por una cosa de lógica, yo digo, bueno, hagámonos cargo, yo me puedo comprometer, si le parece, presidente, pues estamos con harta cosa, a trabajar con Verónica este tema y con el equipo y poder traer una propuesta de ampliar un poco los artículos que podríamos proponer en el proyecto en conjunto con la Asociación de Municipios y si estuviera de acuerdo el resto de los senadores, poder mejorar el proyecto en forma conjunta como lo hemos hecho siempre, no un senador, sino que el Pleno. Esa es mi propuesta. Bien, me parece, sin duda los que hemos administrado ciudad a través de nuestra función de alcalde, este es un tema que aún a pesar, Gonzalo, de las normas y de las leyes aprobadas, la eficiencia o la eficacia al final, ¿no es cierto?, de esa norma, sigue siendo al final del día letra muerta en relación al problema de fondo. Quienes no, cuando uno era alcalde decía, bueno, ¿por qué no soterramos entonces todo este tema? Y empezaban a surgir los problemas, los costos que significaba, la infraestructura que había que desarrollar. Después que los postes, ¿no es cierto?, la ley eléctrica señala que los postes no son, a pesar que están en bien nacional de uso público, resulta que son de propiedad de las empresas eléctricas. Y ellos son los que a su vez pasaban las postaciones para todo lo que es tendido de cable y lecera y al final nadie se hace responsable, porque dice, bueno, el municipio al final puede efectivamente proceder al retiro, pero te encuentras, estarás cortando el profesional el cable que corresponde, estarás sacando el que... Entonces... y además encima después tienen que entrar en juicio para que la empresa pague o devuelva los costos que incurrió el municipio. Entonces se transforman en una buena intención, pero con poco resultado concreto de aplicación. Y en ese sentido me señalaba también desde la biblioteca que vamos a hacer un chequeo, encargamos esta biblioteca, si es que en la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones hay proyectos, ¿verdad?, que eventualmente están relacionados con este mismo tema, para que no provoquemos también nosotros una suerte de ayuda, no se fija, de paralelismo en este tema y veamos cómo construimos una propuesta, porque evidentemente aquí se van vamos escalando en otro tipo de situaciones. Complejo también el fallo de la Corte Suprema respecto de la facultad de los roles de la municipalidad en este ámbito, ¿ya? Pero valoramos enormemente, como siempre, el aporte de la Asociación Chilena de Municipalidades. Vamos a estar atentos a este procedimiento. Carmen Gloria ha planteado a la senadora, ¿verdad?, una instancia, tal cual como lo he hecho con muchos proyectos. Veamos cómo acotemos, hagamos esta limpieza de revisión de todas las iniciativas que están también en este particular y cómo le apuntamos en definitiva alguna salida y alguna solución al tema. ¿Les parece? ¿Estamos? Así que agradecemos a la Asociación Chilena, a nuestro tenemos un compromiso ya, un acuerdo con respecto al procedimiento del trabajo de la Ley de Integración para que avancemos en ese tema. Así que así es. Así que, me parece. Así que habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.